El viento del desierto siempre me habló con una voz antigua. Decía cosas que nadie más oía, secretos del polvo, oraciones de los muertos, promesas del horizonte. Yo, Yusef Ben Kalim, había aprendido a entender sus silencios. Sabía cuando una tormenta se avecinaba por el cambio en el sabor del aire, cuando los camellos se inquietaban por la sombra de un halcón. Pero aquella tarde, ni mi instinto ni mis años de guía sirvieron de nada. El sol caía como una espada ardiente sobre la arena. Me había separado de la caravana para buscar una ruta más corta hacia Merzouga. Confiaba en mi brújula, en mis pasos, en mis recuerdos. Pero el viento cambió de repente, y el mundo entero se volvió un torbellino dorado. Las dunas se levantaron como bestias, y en minutos el cielo desapareció. Caminé durante horas sin rumbo. La garganta me ardía, la lengua se pegaba al paladar. Intenté recordar la última vez que había probado agua, pero mi mente se llenaba solo de ecos, el canto lejano de Amina preparando té, el murmullo de los turistas riendo, la voz de mi amigo Rachid diciendo, nunca desafíes al desierto solo, hermano. Caí de rodillas. La arena se volvió mi lecho y mi tumba. Sentí que mi alma se desprendía, y por un momento pensé, así termina todo, bajo el mismo sol que me vio nacer. Entonces lo vi. Una figura se acercaba entre las olas de arena, brillante como si el sol mismo hubiera tomado forma humana. No caminaba, flotaba, o más bien, avanzaba sin dejar huellas. Su rostro no tenía sombra. Llevaba un manto blanco que resplandecía con un fulgor que no hería los ojos, sino que los curaba. En sus manos, un odre. Bebe, me dijo con una voz que no venía de fuera, sino de dentro de mí. El líquido tocó mis labios como una caricia de lluvia. No era solo agua, era vida. Una corriente dulce, fresca, que descendía hasta lo más profundo de mi ser. Sentí que mis heridas se cerraban, que mi corazón recobraba fuerza. Cuando abrí los ojos, el desierto había vuelto al silencio. No quedaba huella de él, solo el odre vacío y una sensación de luz que aún ardía dentro de mi pecho. No sabía quién era aquel hombre. Pero su voz se quedó en mí, repitiendo una sola frase. Quien beba de esta agua no volverá a tener sed. Nací en las afueras de Erfoud, en una familia nómada que vivía siguiendo las rutas del desierto como si fueran líneas escritas por Dios mismo. Desde pequeño aprendí que la vida en el Sáhara era una danza entre la paciencia y la supervivencia. Mi padre me enseñó a escuchar el viento, a leer las estrellas y a tratar a los camellos como hermanos de viaje. Nuestra casa era una haima de tela negra y azul, siempre oliendo a menta, cuero y arena caliente. Las noches eran nuestras maestras, el cielo abierto, el silencio inmenso, y las voces de los mayores contando historias junto al fuego. Hablaban de reyes antiguos, de caravanas perdidas, de milagros que nadie se atrevía a confirmar. Pero yo no creía en milagros. Solo en el esfuerzo y en la orientación. Mi madre, Fátima, solía decir, Yusef, el desierto te habla, pero no todos oyen su idioma. Yo sonreía, pero en el fondo pensaba que eran palabras para niños. Lo importante era conocer los pozos, los caminos y los signos del clima. Así me hice guía. Llevé turistas, comerciantes y peregrinos. Caminé más dunas de las que podría contar. Y aunque todos hablaban de Dios, yo lo veía como una historia lejana, un eco sin forma. A los 30 años me casé con Amina, una mujer de ojos color miel y voz tranquila. Decía que mi corazón estaba tan seco como el desierto que amaba. Ella solía prepararte con demasiada azúcar, porque decía que la vida sin dulzura se vuelve polvo. Con ella descubrí algo parecido a la fe en la ternura, en el hogar, en los pequeños gestos. Pero la vida no tiene compasión en estas tierras. Una fiebre repentina se la llevó una noche de invierno. Recuerdo su mano fría, su mirada perdida entre las sombras de la haima, y su último susurro, no olvides escuchar al viento, Yusef, él te dirá lo que el corazón no entiende. Después de su muerte, el silencio se volvió insoportable. Me refugié en el trabajo, guiando caravanas cada vez más lejos. Quería perderme en las dunas, olvidar el sonido de su risa. Los viajeros decían que yo era el mejor guía del sur, pero yo sabía que solo era un hombre huyendo de su propio vacío. A veces, al caer la noche, escuchaba el eco de la voz de Amina mezclada con el murmullo del viento. No eran palabras, sino sensaciones.
Me invadía una nostalgia tan profunda que cerraba los ojos para no llorar. Pero el desierto no permite lágrimas, se evaporan antes de tocar el suelo. Fue en una de esas noches que empecé a notar algo extraño. En los horizontes más lejanos, donde el sol se despedía, a veces veía un destello, una claridad suave que se movía entre las dunas. Pensé que eran espejismos. Pero con los días, esa luz parecía seguirme, como si esperara que la reconociera. Yo la ignoraba. Creía que era la fatiga, el reflejo de la arena o un juego del calor. Hasta que un día, guiando a un grupo hacia Merzouga, el cielo cambió y el viento comenzó a rugir como una bestia antigua. Fue entonces cuando mi destino se rompió, y el desierto, que había sido mi refugio, se convirtió en el escenario de una revelación que jamás olvidaría. Aquella mañana partimos de Rizani con 5 camellos y 3 turistas europeos. El cielo estaba despejado, y el aire olía a dátiles secos y a cuero caliente. Yo conocía esa ruta como la palma de mi mano, 6 horas hasta las primeras dunas de Erchevi, luego un descanso al atardecer para montar el campamento. Todo debía salir bien. Pero el desierto tiene sus propios planes. Después del mediodía, el viento cambió de dirección y un murmullo profundo comenzó a elevarse desde las dunas, como si el suelo respirara. Miré hacia el horizonte y vi como una cortina dorada se levantaba, girando y devorando el cielo. Era una tormenta de arena, una de esas que pueden borrar la vida en cuestión de minutos. Grité a los turistas que se cubrieran el rostro, amarré a los camellos y busqué refugio detrás de una duna alta. Pero el viento rugía con furia. La arena se colaba en los ojos, en la boca, en la piel. No podía ver más allá de mis manos. Durante horas luché contra la tempestad. Perdí el rumbo, y la brújula dejó de ser útil. Cuando la tormenta cesó, el silencio fue tan absoluto que dolía. El cielo era un lienzo blanco, sin sol ni sombra. Busqué rastros de la caravana, pero no había nada. Ni huellas, ni camellos, ni voces. Estaba solo. Caminé hacia el oeste, siguiendo el instinto. Cada paso era una oración muda. Mis labios estaban partidos, mis pensamientos, confusos. Recordé a Amina y sus palabras, el viento te hablará. Pero esta vez el viento no decía nada. Solo el eco de mi respiración, cada vez más débil. Al caer la tarde, vi una duna extraña, más alta y brillante que las demás. Pensé que desde allí podría orientarme, ver el camino de regreso. Subí con dificultad, sintiendo como mis piernas temblaban. En la cima, el horizonte se extendía infinito, sin señales de vida. Cerré los ojos y, por primera vez en mi vida, recé. No sabía a quién hablaba. Solo dije, si existe un Dios, que me muestre el camino, o que me lleve de una vez. El viento sopló suavemente, como una respuesta que no entendí. Seguí caminando. Mi mente se llenó de recuerdos, la sonrisa de Amina, el olor del pan caliente en la haima, las historias de mi madre sobre los profetas que cruzaban el desierto buscando la voz de Dios. El sol empezó a caer, y con él, mis fuerzas. Me tumbé sobre la arena y miré al cielo. Las primeras estrellas aparecieron, titilando como agujeros en la oscuridad. Pensé que moriría allí, y no sentí miedo. Solo una profunda tristeza por no haber entendido el sentido de mi vida. Fue entonces cuando sucedió algo que no puedo explicar. Una brisa distinta, más fría, recorrió mi rostro. Abrí los ojos, y el firmamento pareció abrirse. Entre las sombras, una claridad comenzó a tomar forma. Primero fue un resplandor leve, luego una figura que caminaba hacia mí con paso tranquilo. Intenté hablar, pero mi voz no salió. Mis pensamientos se disolvieron en una sola certeza, no estoy solo. La figura se detuvo a unos pasos. No tenía sombra, pero tampoco cegaba. Era como mirar la luna desde muy cerca. En su mano llevaba un odre de cuero. Lo acercó a mis labios y me dijo con una serenidad imposible: bebe. Esta agua viene de donde nace la vida. Sentí que la frescura me atravesaba. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no se evaporaron. Y antes de perder el sentido, escuché su voz repitiendo algo que quedaría grabado para siempre en mi corazón. Quien beba de esta agua no volverá a tener sed. Cuando desperté, estaba solo de nuevo. El odre seguía allí,
medio lleno. A lo lejos, escuché los gritos de mi amigo Rachid y el sonido de los camellos. Habían venido a buscarme. Nadie creyó mi historia. Dijeron que era un sueño provocado por el calor. Pero dentro de mí, supe que lo que había visto era más real que la arena bajo mis pies. Los días siguientes fueron un torbellino de preguntas que me desgarraban por dentro. ¿Qué había sucedido realmente en aquel desierto? ¿Había sido un sueño, una ilusión provocada por la sed, o algo más grande, más verdadero que cualquier cosa que conociera? Los hombres de mi tribu no querían hablar del tema. Cuando conté lo del hombre de luz, algunos rieron, otros se persignaron con miedo. Los espíritus del desierto pueden engañar a los moribundos, dijo Sed, el anciano del grupo. Olvida eso, Yusef. Si lo piensas demasiado, te volverás loco. Pero yo no podía olvidarlo. Cada noche, al cerrar los ojos, veía su rostro. No era un rostro humano, y sin embargo, irradiaba ternura. Recordaba su voz, esa calma que atravesaba mi pecho como si el viento mismo hablara con palabras. No podía apartarlo de mi mente. Empecé a cambiar. Ya no me interesaban las caravanas, ni los turistas, ni las ganancias. Pasaba horas mirando el horizonte, esperando volver a ver esa luz. Algunos pensaban que me había quedado tocado por el sol. Rachid intentó animarme, hermano, agradece que sigues vivo. No busques explicaciones al desierto. Pero lo que él no entendía era que ya no se trataba del desierto. Se trataba de quien me había encontrado en medio de su inmensidad. Comencé a visitar a los sabios de la región, buscando respuestas. En Erfoud, un anciano sufí me dijo, lo que viste fue la misericordia de Dios. Él se muestra a quien está al borde de la muerte. Sus palabras me conmovieron, pero no llenaron mi vacío. Porque el nombre que aquella figura pronunció, esa frase sobre el agua, resonaba con una fuerza que no pertenecía a ningún rezo que yo conociera. A veces, al orar, sentía que una presencia me escuchaba, pero era diferente, como una paz profunda que descendía sobre mí. No venía del ritual, sino de un silencio interior. Una noche, bajo el cielo lleno de estrellas, me arrodillé en la arena y hablé con él. No sé quién eres. Si fuiste un ángel, o un hombre, o el mismo Dios, pero esa agua me dio vida. Muéstrame lo que debo hacer. El viento sopló suave, trayendo consigo un olor a lluvia, algo imposible en esas tierras. Cerré los ojos y vi por un instante el reflejo de aquella figura, distante pero presente. Su luz no hería. Era como una memoria viva. Poco a poco, mi relación con la tribu empezó a fracturarse. Me miraban con recelo, decían que pasaba demasiado tiempo solo, que mis palabras eran extrañas. Hablas como los extranjeros, me dijo Sed una tarde. Tu mirada ya no es la misma. Tenía razón. Algo dentro de mí había despertado, y ya no encajaba en las viejas costumbres. Aún así, no quería ofender a nadie. Seguí participando de las oraciones, respetando las tradiciones. Pero cada vez que pronunciaba las fórmulas sagradas, sentía que mi alma se quedaba afuera, esperando otra voz, otra verdad. Una tarde, en el mercado de Rizani, escuché a un viajero contar una historia a unos niños. Hablaba de un profeta que había ofrecido agua viva a una mujer sedienta junto a un pozo. Mi cuerpo se estremeció. Me acerqué y le pregunté de dónde venía esa historia. De un libro llamado Evangelio, respondió el hombre. De Jesús, el Hijo de María. Ese nombre, Jesús, resonó en mí como un eco del viento del desierto. Recordé las palabras del hombre de luz, idénticas, exactas, quien beba de esta agua no volverá a tener sed. Supe entonces que no estaba loco. Que lo que había vivido tenía un sentido. Pero también supe que buscar esa verdad podía costarme todo lo que tenía. Y aún así, dentro de mí, algo dijo, vale la pena. Durante las semanas siguientes, la inquietud dentro de mí creció como una tormenta silenciosa. No podía dejar de pensar en aquel nombre, Jesús. Quería saber más, entender por qué sus palabras coincidían con las del hombre de luz. Pero en mi aldea, pronunciar ese nombre era peligroso. Algunos lo asociaban con falsos profetas o con los extranjeros que llegaban a vender libros prohibidos. Aún así, la sed del alma puede más que el miedo. Empecé a buscar discretamente.
Pregunté en los ojos a los viajeros del norte, a los músicos, a los pastores. Casi nadie sabía algo claro. Solo un comerciante español, de paso por Erfoud, me dijo: en el desierto hay un pequeño convento de hombres que oran en silencio. Tal vez ellos te hablen de él. No dormí esa noche. Sentí que esa pista era un llamado. Al amanecer, monté mi camello, tomé un odre de agua y partí sin decir a dónde iba. El desierto, otra vez, era mi único compañero. Durante el viaje, mis pensamientos se mezclaban con recuerdos. Escuchaba la voz de Amina: no temas al viento, Yusef. Él sabe de dónde viene y a dónde va. Sentí que esas palabras ahora tenían un sentido nuevo, como si ella también hubiera visto la misma luz. 3 días después, encontré el lugar. Era un pequeño edificio de adobe escondido entre palmeras, con una cruz tallada en la puerta. Toqué con miedo. Un hombre de barba blanca y ojos serenos me abrió. «Paz contigo», dijo en un árabe torpe pero cálido. «¿Qué buscas, hermano del desierto?» No supe cómo responder. Solo dije: «Busco al hombre de luz». El anciano me miró largo rato, y luego sonrió. «Entonces entra. Tal vez ya lo has encontrado». Dentro del monasterio el aire era distinto. Había silencio, olor a pan recién horneado y a cera derretida. En una pared, una pintura mostraba a un hombre con túnica blanca y mirada compasiva. Mis rodillas temblaron. Era el mismo rostro que había visto en la tormenta. El anciano, que se llamaba Padre Esteban, me ofreció té y me habló de Jesús, del agua viva, del perdón, de un amor que vence la muerte. Yo lo escuchaba con los ojos llenos de lágrimas. Cada palabra encajaba con lo que mi alma había sentido en el desierto. «Pero, ¿por qué a mí?», le pregunté. «¿Por qué él se me apareció?» «Porque estaba sediento», Yusef respondió. «Y él siempre busca a los sedientos». Pasé días allí, aprendiendo, escuchando. Me hablaron del Evangelio, de la cruz, del Espíritu que sopla donde quiere. Todo me resultaba nuevo y, al mismo tiempo, familiar, como si lo hubiera sabido desde siempre. Cuando regresé a mi tribu, llevaba un brillo distinto en la mirada. No podía ocultarlo. Seth me observó en silencio y dijo: «¿Has cambiado, hijo del viento? ¿Qué has visto en tus viajes?» Yo bajé la cabeza. «He visto la luz, Seth. Y su nombre es Jesús». El silencio que siguió fue más pesado que una tormenta. Algunos se levantaron y se fueron, otros murmuraron palabras duras. Un joven gritó: «Blasfemia». Y por primera vez, sentí el miedo verdadero, el miedo de perder mi gente, mi lugar, mi nombre. Esa noche, mientras todos dormían, el viento volvió a soplar. Pero ya no me asustaba. Me envolvió con una calma profunda, y supe que no estaba solo. No sabía qué vendría después. Solo tenía claro que no podía negar lo que había visto. Porque el desierto me había mostrado la verdad: hay una fuente que no se seca, una voz que llama incluso en medio del polvo. Y aunque mi corazón temblaba, decidí seguirla, aunque me costara todo. El amanecer siguiente trajo consigo una tensión invisible. El aire, antes tranquilo, parecía pesado. Las mujeres evitaban mirarme, los hombres hablaban en voz baja. La noticia se había extendido: Yusef, el guía del desierto, hablaba de un hombre llamado Jesús y de una luz divina. En una cultura donde cada palabra pesa como una piedra, esas frases podían destruir una vida. A mediodía, Seth me llamó a su tienda. Su rostro, curtido por los años, estaba lleno de decepción. Me hizo sentar frente a él, mientras el olor a incienso y arena húmeda flotaba en el aire. «Yusef, hijo mío», dijo con voz grave, «he oído cosas preocupantes. Dicen que hablas de otro Dios. Que mencionas nombres prohibidos, ¿es cierto?» Tragué saliva. Mi corazón golpeaba fuerte. «No hablo de otro Dios, Seth. Hablo del mismo que nos dio el desierto, el mismo que envió al viento y a la lluvia». Pero ahora sé su rostro. Lo vi en la tormenta. Él me salvó. Seth me observó en silencio. Su mirada mezclaba tristeza y rabia. El desierto puede engañar. Las visiones son trampas del calor. No permitas que te confundan. Ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Respiré hondo.
Entonces, ¿cómo explicas que sigo aquí? Su ceño se frunció. Basta. Su voz retumbó como un trueno. No vuelvas a pronunciar ese nombre. Si lo haces, te desterraré. No quiero ver a la tribu dividida por tus delirios. Salí de la tienda con el corazón hecho polvo. La mirada de los demás me seguía, llena de miedo. Algunos niños, que antes corrían a mi encuentro, ahora se escondían detrás de sus madres. Esa noche, subí a una duna para orar. El cielo estaba limpio, y las estrellas parecían escucharme. Sentía el alma dividida entre el deber y la fe. Pensé en mi padre, en mis antepasados, en las tradiciones que me habían dado identidad. Pero también recordé la voz del hombre de luz, la dulzura del agua que me devolvió la vida. ¿Cómo puedo negar lo que vi?, murmuré. ¿Cómo callar cuando la verdad arde dentro de mí? Mientras hablaba, una brisa cálida me envolvió, y un pensamiento cruzó mi mente: el que tiene sed, venga a mí y beba. Era la misma voz, la misma calma. Lloré. Lloré como nunca antes. No de tristeza, sino de una mezcla de miedo y esperanza. Al día siguiente, Rachid vino a verme. Su expresión era dura. Los ancianos están furiosos. Dicen que traerás maldición sobre todos si sigues con esas ideas. Quieren que te vayas. ¿Y tú qué crees, Rachid?, le pregunté con voz temblorosa. Me miró largo rato antes de responder. No sé, hermano. Pero sé que eras un hombre sereno, y ahora pareces vivir en otro mundo. Quizás es que ahora veo el mundo real. Él suspiró. Entonces que ese Dios te proteja, porque aquí nadie más lo hará. Esa misma tarde, tomé mi camello, un odre de agua y un manto. No quise enfrentar al consejo de ancianos. No quería discutir ni convencer. Sabía que mi destino ya no estaba allí. Antes de partir, me arrodillé frente a la haima vacía donde había vivido con Amina. Encendí una pequeña lámpara de aceite y dije en voz baja: si estás con él, amada mía, cuida mis pasos. No temo al desierto, pero temo perder la fe que me regaló su luz. Luego partí, dejando atrás mi nombre, mi gente y mi historia. Solo llevaba conmigo la certeza de que el desierto, una vez más, me guiaría hacia la verdad. Viajé durante días, siguiendo el curso invisible del viento. El sol caía implacable, pero ya no me asustaba, lo sentía como una prueba. Cada amanecer era una conversación muda con el cielo, cada noche un recordatorio de que aún respiraba por un propósito. El silencio del desierto se volvió mi maestro. Aprendí a orar sin palabras, a escuchar dentro de mí esa voz que no pertenecía al mundo. Era como si el mismo aire llevara mensajes que solo el corazón podía entender. Una tarde, mientras descansaba cerca de un oasis seco, escuché pasos. Eran 3 hombres con túnicas gastadas y mochilas de cuero. Hablaban en un árabe extraño, mezclado con otro idioma que no reconocí. Me saludaron con amabilidad, y al ver mi cansancio, me ofrecieron pan y agua. Uno de ellos, un hombre de barba gris, me preguntó: ¿de dónde vienes, hermano del desierto? De donde ya no tengo casa, respondí. Sonrió. Entonces quizás tenemos el mismo destino. Mientras compartíamos la comida, me contaron que venían del norte, de un pequeño grupo de creyentes que seguían las enseñanzas de Jesús en secreto. Al oír ese nombre, sentí un estremecimiento. Les hablé de mi visión, del hombre de luz y del agua que me devolvió la vida. El anciano me miró con ojos llenos de emoción. Lo que viste no fue un espejismo. Fue el buen pastor que busca a los suyos, incluso en los lugares más áridos. Aquellas palabras perforaron mi alma. Me invitaron a acompañarlos, y sin pensarlo, acepté. Caminamos juntos varios días hasta llegar a una vieja xara abandonada entre las montañas del Atlas, donde un pequeño grupo se reunía para orar y leer el Evangelio. La primera noche allí, escuché por primera vez la lectura del Evangelio de Juan. Cuando uno de los hombres leyó: el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Mi cuerpo tembló. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era la misma frase, la misma voz, la misma promesa. Caí de rodillas. No importaba el idioma, ni las fronteras, ni el miedo. Sabía con certeza que el hombre de luz tenía nombre, y que ese nombre era Jesús.
Pasé semanas entre ellos, aprendiendo. Orábamos en silencio, al amanecer, mientras el cielo se teñía de rojo. No había templos, ni adornos, solo una fe viva y sencilla. Cada palabra del Evangelio era como agua cayendo sobre mi corazón reseco. Un día, el padre Esteban, el mismo misionero que había conocido antes, llegó al lugar. Al verme, sonrió. Sabía que el viento te traería de nuevo, Yusef. Me abrazó como a un hijo y me habló del bautismo, del renacimiento del alma. Esa noche, bajo la luz de la luna, en un pozo antiguo donde el agua brillaba con un fulgor suave, fui bautizado. El padre Esteban pronunció las palabras con una voz que parecía fluir desde el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el agua tocó mi frente, sentí que todo el peso de los años se disolvía. El dolor, la soledad, la culpa, todo quedó atrás. Era como si el desierto dentro de mí floreciera. Al amanecer, miré el horizonte y comprendí que ya no buscaba señales, ahora caminaba con la luz dentro. Pero la paz no duraría mucho. En el desierto, las noticias corren más rápido que el viento, y mi conversión pronto sería conocida por aquellos que veían mi nueva fe como una traición. Y aunque no lo sabía entonces, esa fe recién nacida pronto sería puesta a prueba con fuego y persecución. El día en que regresé a las dunas, el aire olía a advertencia. Las montañas parecían observarme en silencio, y el viento traía ecos de murmullos lejanos. Habían pasado solo unas semanas desde mi bautismo, pero algo dentro de mí sabía que el tiempo de paz había terminado. Al llegar a las afueras de Rizani, noté las miradas. Los rostros que antes me saludaban con respeto ahora se endurecían al verme. Los niños ya no corrían detrás de mi camello, las mujeres bajaban la vista. Y en el zoco, los comerciantes guardaban silencio al pasar. Esa noche, mientras bebía té solo en una posada, un joven se acercó sigilosamente. Sus ojos estaban cargados de urgencia. Yusef, murmuró, los ancianos saben que te uniste a los extranjeros. Dicen que abandonaste la fe de tus padres. Están preparando algo, deberías irte antes del amanecer. El corazón me dio un vuelco. No por miedo a morir, sino por tristeza. Aquellos hombres eran mi familia, mi historia. No los culpaba, no podían entender que no había traicionado nada, sino que había encontrado la plenitud de lo que siempre había buscado. Me quedé en silencio largo rato. Luego respondí, no huiré. Si Dios me salvó del desierto, también me sostendrá ahora. El muchacho bajó la mirada, y antes de irse me dijo, que el viento te proteja, hermano. Esa noche no dormí. Sentía el aire denso, como si el mismo desierto contuviera la respiración. Afuera, los perros ladraban sin razón. Encendí una pequeña lámpara y abrí el Evangelio que me había dado el padre Esteban. Leí en voz baja. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Las palabras se grabaron en mi alma como fuego. Al amanecer, 3 jinetes llegaron a la posada. Los reconocí de inmediato, eran hombres de mi antigua tribu. Llevaban túnicas oscuras y rostros tensos. Uno de ellos, el más joven, gritó, Yusef, el renegado, ven y da cuenta de tus palabras. Salí al exterior sin ocultar mi rostro. El sol recién nacía y la arena brillaba con un resplandor rojizo. ¿Qué buscan?, pregunté con voz serena. El consejo te llama, respondió el que lideraba. Has hablado de otro Dios. Has deshonrado a tus antepasados. Ven y responde. Sabía lo que significaba, juicio público, humillación, o algo peor. Pero también sabía que callar sería negar lo que el hombre de luz había hecho por mí. Si quieren oír la verdad, iré, respondí. Me ataron las manos, aunque no ofrecí resistencia. Caminamos durante horas hasta el campamento. A medida que nos acercábamos, las voces se levantaban como un enjambre. Algunos gritaban mi nombre con rabia, otros con lástima. Seth me esperaba junto al fuego, con el rostro endurecido por la tristeza. Yusef ben Kalim, dijo en voz alta, te acusan de traer confusión y vergüenza al pueblo. Dicen que hablas de un hombre llamado Jesús como si fuera Dios, ¿lo niegas? Respiré profundo. Las miradas ardían sobre mí. No lo niego, respondí. ¿Por qué lo vi?
Él me dio agua cuando estaba muriendo. Él me devolvió la vida. No puedo callarlo. Un murmullo de escándalo recorrió el círculo. Uno de los ancianos gritó, blasfemo, el desierto lo enloqueció. Otro lanzó arena hacia mí como señal de rechazo. Seth levantó la mano para pedir silencio. Yusef, dijo con voz quebrada, te di mi respeto, te traté como a un hijo. Pero si no te retractas, serás expulsado. Nadie volverá a ofrecerte refugio ni agua. Morirás solo. Lo miré a los ojos. Había amor en su dureza, y eso dolía más que la amenaza. No puedo retractarme, respondí. Porque lo que vino fue locura. Fue verdad. Y prefiero morir con la verdad que vivir en la oscuridad. El anciano bajó la cabeza. Entonces, que el desierto decida tu destino. La decisión fue inmediata. Me empujaron fuera del círculo de fuego, mientras las voces se mezclaban con el rugido del viento. Nadie me tocó con violencia, pero el silencio de los que me rodeaban era más cruel que cualquier golpe. La tribu entera me dio la espalda. En el desierto, eso equivale a una condena. Caminé sin rumbo, con las manos aún atadas. El sol comenzaba a elevarse, y la arena ardía como brasas. La soledad me envolvió con un peso insoportable. Por primera vez, entendí el verdadero significado del exilio, no es solo perder un hogar, sino que los ojos que un día te vieron con amor ahora te miren con miedo. A medida que avanzaba, mi cuerpo empezó a flaquear. No tenía agua. Cada paso era una súplica muda. Pensé en Amina, en su voz dulce diciendo que el viento guarda los secretos de Dios. Pensé también en el hombre de luz, y en si volvería a verlo antes de morir. Al caer la noche, me refugié entre unas rocas. El cielo se abrió en un manto de estrellas. El frío me calaba los huesos, pero dentro de mí había una llama encendida. No sentía odio hacia mi pueblo. Al contrario, sentía compasión. Ellos aún no habían probado el agua viva que yo había recibido. Cerré los ojos y oré. Señor Jesús, si morí para ellos, que viva para ti. Si me quitan el nombre, dame uno nuevo. Si el desierto me consume, que tu luz me encuentre otra vez. No sé cuánto tiempo dormí. Me despertó un sonido lejano, un galope. Desde la cima de una duna vi una figura acercarse. Era Rachid. Traía un odre y una manta. Cuando me vio, desmontó y corrió hacia mí. Su respiración estaba agitada. Hermano. No podía dejarte morir. Los ancianos creen que te perdí de vista, pero te seguí desde lejos. Me desató las manos y me dio de beber. El agua me supo a vida. ¿Por qué hiciste esto?, le pregunté. Porque no puedo odiarte, Yusef, respondió con los ojos húmedos. Vi tu mirada cuando hablaste del hombre de luz. No era locura. Era verdad. No la entiendo, pero no puedo negarla. Me quedé en silencio, conmovido. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba completamente solo. Pasamos la noche escondidos. Antes del amanecer, Rachid me dijo, debes irte lejos, más allá del Atlas. Los hombres del consejo han jurado encontrarte si vuelves. Llévate este odre. Te alcanzará para 3 días. Después, confía en tu Dios. Nos abrazamos. No hubo promesas, solo un entendimiento profundo. 2 hombres unidos por un lazo más fuerte que la sangre, la verdad compartida en medio del miedo. Al partir, el viento sopló desde el norte. Sentí que me empujaba hacia un destino que no podía ver, pero que intuía lleno de sentido. Caminé sin mirar atrás. Cada paso sobre la arena era una declaración, ya no pertenezco al desierto, pertenezco a la luz. Durante los días siguientes, enfrenté tormentas, hambre y soledad. Pero algo había cambiado. Ya no temía morir, porque sabía que no caminaba solo. A veces, en la distancia, veía un resplandor leve, como si alguien caminara unos pasos delante de mí. No era ilusión. Era una presencia. Cuando por fin llegué a las montañas, exhausto pero vivo, supe que mi persecución había terminado, y que mi misión apenas comenzaba. En mi corazón, una certeza ardía, si el hombre de luz me encontró una vez, también encontraría a otros perdidos en la arena. Y así, bajo el mismo sol que un día me condenó,
hice una promesa. Volveré al desierto, no como guía de caminos, sino como testigo de la fuente que no se agota. El amanecer en las montañas del Atlas fue distinto a todos los que recordaba. El aire era más fresco, casi dulce, y el horizonte no parecía amenazante. Por primera vez en muchos años, el silencio no me pesaba, me hablaba. Cada piedra, cada sombra, cada ráfaga de viento tenía el eco de una voz invisible que me guiaba paso a paso. Me refugié en una pequeña aldea de pastores. Allí, la vida era sencilla, ovejas, pan de cebada y agua del pozo. Nadie me conocía, y eso me dio paz. Me presenté simplemente como Yusef, el viajero. Trabajaba a cambio de comida, y cada noche me apartaba para orar bajo el cielo abierto. Pasaban los días, y con ellos, un fuego interior crecía en mí. Sentía la necesidad de hablar, de contar lo que había visto, pero las palabras no salían. Era un impulso contenido, como una corriente que busca su cauce. Una tarde, mientras ayudaba a un anciano a reparar una rueda, escuché un grito. Corrimos hacia el pozo del pueblo. Un niño había caído dentro. Los hombres trataban de bajarse con cuerdas, pero la profundidad era grande y la oscuridad, abrumadora. Sin pensarlo, me lancé. Descendí agarrándome a la cuerda, sintiendo el frío del muro de piedra. Abajo, la oscuridad era densa. Solo se oía el sollozo del niño. Tranquilo, dije, ya voy. Lo alcancé y lo sostuve en mis brazos. Pero el agua apenas cubría nuestras rodillas, estaba helada y el aire escaso. Miré hacia arriba y grité para que tiraran. En ese momento, una voz interior, suave, familiar, resonó en mí. Yo soy el agua viva. No temas. El peso del niño parecía desaparecer. La cuerda se tensó, y poco a poco subimos. Cuando salimos, el pequeño temblaba, pero respiraba. Su madre corrió a abrazarlo entre lágrimas. Los hombres me miraban con sorpresa, y uno dijo: ¿De dónde sacas esa fuerza, viajero? No respondí. Solo sonreí. En mi corazón, supe que no era mi fuerza, sino la suya. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, los aldeanos me pidieron que contara mi historia. Al principio dudé, temiendo causar rechazo. Pero algo dentro de mí susurró: habla, Yusef. La sed del alma no se sacia con silencio. Les conté del desierto, del hombre de luz, del odre que nunca se vació. Nadie interrumpió. Algunos lloraban, otros escuchaban con los ojos cerrados. Cuando terminé, un anciano dijo en voz baja: Lo que dices no es locura. Mis abuelos hablaban de un profeta de compasión que caminaba sobre la arena. Quizás tú lo encontraste. A partir de esa noche, las personas comenzaron a visitarme. Venían con preguntas, con miedos, con historias de pérdidas. Yo no tenía respuestas, solo un testimonio, que el amor que me salvó en el desierto también los buscaba a ellos. Poco a poco, la aldea cambió. Donde antes había desconfianza, empezó a haber paz. Los niños, al verme, gritaban: el hombre del pozo. Pero yo sabía que no era yo, sino el quien había actuado. Un atardecer, mientras observaba el cielo teñido de rojo, escuché pasos detrás de mí. Era el padre Esteban. Su rostro, iluminado por el sol poniente, reflejaba la serenidad de quien camina con propósito. Te encontré al fin, dijo con una sonrisa. He oído historias sobre un hombre que habla de la luz y del agua viva. Supe que eras tú. Nos abrazamos. El viento soplaba suave, y sentí una paz inmensa. Tu viaje no terminó, Yusef, me dijo. Ahora empieza el verdadero camino, llevar esa luz al corazón de los que aún viven en la sombra. Sus palabras fueron como una llama en el alma. Entendí entonces que no fui salvado solo para vivir, sino para servir. El desierto me había enseñado a sobrevivir. Cristo me enseñaba ahora a amar. Los días siguientes junto al padre Esteban fueron como una nueva travesía, pero esta vez sin desierto físico. Caminábamos de aldea en aldea, llevando medicinas, pan y palabras de esperanza. No hablábamos de religión, sino de amor, de perdón, de un Dios que no se esconde en templos sino en los corazones sedientos. Recuerdo que en una de esas aldeas, una mujer anciana me tomó de la mano y dijo:
Tus ojos tienen el reflejo de alguien que vio lo que otros no pueden ver, ¿cómo es él? No supe responder. Solo dije. Es como la luz que no quema y el agua que no se acaba. Cada vez que pronunciaba su nombre, Jesús, sentía una fuerza suave, como si el aire se volviera más liviano. Había algo diferente en cómo la gente lo recibía. Algunos lo escuchaban con curiosidad, otros con lágrimas, como si recordaran algo olvidado desde la infancia. Una tarde, mientras cruzábamos un valle pedregoso, nos alcanzó un grupo de jinetes. Eran hombres armados, enviados por las autoridades de la región. Llevaban consigo una orden de arresto contra el guía apóstata que corrompe la fe del pueblo. Padre Esteban me miró y, sin hablar, entendí lo que quería decir: huye. Pero no lo hice. Estaba cansado de huir. Me quedé quieto, el viento soplando arena sobre mi rostro. Si me buscan por hablar de amor, dije, entonces no tengo nada que esconder. Nos apresaron sin violencia. Nos llevaron a un pequeño fuerte en el desierto. Allí, un hombre con túnica blanca y voz áspera me interrogó durante horas. ¿Por qué abandonaste la fe de tus padres? ¿Quién te pagó para mentir? Respondí con calma, no abandoné nada. Solo encontré al Dios que me buscaba. Nadie me pagó, fue Él quien me dio la vida. El hombre golpeó la mesa con rabia. Mientes, ¿por qué este Jesús tuyo no te protege ahora? Cerré los ojos. Tal vez ya lo está haciendo. Aquella respuesta encendió su furia. Me golpearon, me dejaron sin agua ni comida. Pero incluso en medio del dolor, sentía una paz profunda, una presencia invisible que me sostenía. En la oscuridad de la celda, recordé las palabras del Evangelio. Si el mundo los odia, recuerden que antes me odió a mí. Lloré, pero no de miedo. Lloré de gratitud. Porque en ese momento comprendí que mi sufrimiento era parte del mismo camino que él había recorrido. Al tercer día, Padre Esteban fue liberado gracias a la intervención de unos viajeros europeos. Pero yo no quise irme con él. Mi camino está aquí, le dije. Ellos deben ver que la luz no se apaga con el miedo. Él me bendijo con lágrimas en los ojos. Entonces, Yusef, que tu silencio sea tu predicación. Poco después, me abandonaron en el borde del desierto, creyendo que moriría. Pero no morí. Caminé durante horas, débil pero lleno de gozo. Y en el momento más oscuro, cuando el cansancio me vencía, la vi, la misma luz de años atrás, caminando frente a mí. No era visión. Era presencia. Su resplandor iluminaba la arena como si fuera día. Y una voz, la misma que me había dado agua la primera vez, me dijo: Yusef, tu camino no termina en el desierto. Lleva mi luz donde haya sombra, y mi palabra donde haya sed. Caí de rodillas. El viento soplaba suave, como un suspiro divino. Comprendí entonces que mi misión no era convencer, sino amar, no era hablar de religión, sino de vida. El hombre de luz no me había elegido por mi fuerza, sino por mi vacío. Porque solo el vacío puede llenarse completamente de Dios. Desde ese día, ya no fui guía de caravanas, sino caminante del Espíritu. Mi brújula no señalaba el norte, sino el cielo. Y cada paso que daba era una oración. Que mi vida sea el reflejo del agua viva que me salvó. Pasaron los meses, y el desierto volvió a abrirse ante mí, pero ya no como un enemigo. Lo que antes era soledad, ahora era compañía. Donde antes solo veía arena, ahora veía un altar inmenso bajo el cielo. Cada amanecer era una oración, cada soplo de viento, una caricia del Padre. Empecé a caminar entre pueblos olvidados, donde el hambre y la desesperanza eran tan comunes como el polvo. No llevaba oro ni provisiones, solo mis manos, mi testimonio y un odre que nunca se vaciaba del todo. Era el mismo odre que el hombre de luz me había dejado aquella vez en el desierto. Había intentado llenarlo muchas veces con agua de pozo, pero siempre ocurría algo extraño, nunca pesaba más ni menos, siempre lo justo. Algunos decían que era un milagro, yo prefería pensar que era una promesa. En cada aldea, buscaba a los cansados. Les hablaba de esperanza, de un amor que no exige sacrificios, sino entrega. De un Dios que no se esconde en los templos, sino que camina junto al sediento. Una noche, mientras descansaba bajo las palmeras de un oasis, se me acercó un joven pastor.
Tenía el rostro cubierto de polvo y los ojos apagados. Dicen que tú hablas con la luz, me dijo. Mi madre está enferma. Si de verdad el Dios que sigues escucha, ven conmigo. Sin decir palabra, lo seguí. Caminamos casi 1 hora hasta una pequeña choza. Dentro, una mujer temblaba de fiebre. Me arrodillé junto a ella y tomé su mano. El muchacho observaba en silencio, con el corazón encogido. No supe qué hacer, solo cerré los ojos y oré. No pedí milagros, solo que la voluntad de aquel que me salvó se cumpliera. Mojé un trozo de tela en el odre y la limpié suavemente. El olor del agua era distinto, casi dulce, como la lluvia sobre tierra seca. La mujer suspiró y, poco a poco, su respiración se volvió serena. El joven me miró con asombro. ¿Qué hiciste? Solo recé, respondí. El que da vida no soy yo. Esa noche, la mujer se levantó y comió un poco de pan. Nadie habló de milagros, pero en sus ojos brillaba una gratitud que no necesitaba palabras. Al día siguiente, el muchacho me alcanzó antes de que partiera. Me ofreció una pequeña cruz hecha de palmas trenzadas. Mi madre la hizo para ti, dijo. Dice que su corazón está en paz, y que esa paz vino contigo. La tomé en mis manos y sentí que el mundo se detenía por un instante. No era un adorno, era un testimonio. Una señal de que la luz no se apaga cuando se comparte. A partir de entonces, comencé a encontrar señales por todos lados. Un niño que dejaba de tener miedo a la oscuridad después de escuchar mi historia. Un anciano que, tras años de enojo, volvía a sonreír. Una mujer que me dijo, cuando hablas de Jesús, siento que el aire se vuelve más ligero. Comprendí que no se trataba de mí, ni de mis palabras. Era Él, obrando a través de un guía perdido que había aprendido a escuchar. Cada vez que el cansancio me vencía, recordaba las palabras del hombre de luz. Quien beba de esta agua no volverá a tener sed. Y era verdad. Aunque mi cuerpo seguía sediento bajo el sol, mi alma bebía de un manantial inagotable. Así, el desierto que una vez fue mi condena, se transformó en mi misión. Allí donde otros solo veían muerte, yo encontraba vida. Con el tiempo, mi nombre empezó a viajar más rápido que mis pasos. Los pastores me llamaban el hombre del odre, y algunos nómadas decían que donde yo dormía, el viento soplaba más suave y los camellos encontraban agua con facilidad. No me gustaba que me atribuyeran prodigios, solo sonreía y decía, no soy más que un testigo. El milagro está en la fe. Una noche, mientras caminaba hacia el oeste, llegué a un campamento de tuaregs. Me recibieron con hospitalidad, pues uno de ellos me reconoció de mis días como guía. Alrededor del fuego, conté parte de mi historia, y los rostros se iluminaron con la misma mezcla de asombro y respeto que había visto otras veces. Un joven del grupo, con los ojos llenos de inquietud, me preguntó: si ese Jesús del que hablas es tan poderoso, ¿por qué permitió que te echaran de tu tribu? Guardé silencio un instante, mirando cómo las brasas danzaban en la oscuridad. Luego respondí: porque a veces uno tiene que perder su tierra para encontrar su cielo. Y porque hay desiertos que solo florecen cuando los riega el dolor. Nadie respondió, pero el fuego crepitó como si aprobara mis palabras. Al día siguiente, antes de partir, uno de los ancianos del campamento me entregó un bastón de madera tallada. Que te acompañe en tu viaje, hijo del viento, me dijo. No todos comprenden lo que predicas, pero la luz que llevas no pertenece a este mundo. Camina, y deja que el desierto hable por ti. Continué mi peregrinación durante años. No llevaba mapas, solo intuiciones. A veces dormía bajo las estrellas, otras en chozas humildes. Donde quiera que iba, la historia del hombre de luz se extendía. Algunos la tomaban como leyenda, otros, como esperanza. En un pequeño pueblo del sur, conocí a un grupo de jóvenes que se reunían secretamente para orar. No sabían leer ni escribir, pero sus voces se unían en una sola plegaria: Señor, danos tu agua viva. Me uní a ellos, y esa noche, al escucharlos, comprendí que el mensaje ya no me pertenecía. Había echado raíces en corazones ajenos, floreciendo en silencio. De vez en cuando, regresaba al lugar donde todo comenzó, el corazón del desierto. Allí, donde la tormenta me había derribado años atrás, me arrodillaba sobre la arena y agradecía.
Nunca volví a ver físicamente al hombre de luz, pero su presencia era constante, tan real como el viento que acaricia las dunas. A veces, sentía el impulso de escribir lo vivido, para que otros lo supieran. Pero una voz interior me decía, no hace falta escribirlo, vive de tal forma que tu historia se escriba en los corazones. Así lo hice. Mis palabras se volvieron oraciones, mis silencios, enseñanzas. No buscaba multitudes, solo almas sedientas. Una tarde, mientras ayudaba a un grupo de viajeros perdidos, uno de ellos, un joven español con acento suave, me miró con curiosidad y dijo: Padre Esteban me habló de ti antes de morir. Dijo que el desierto había dado un discípulo a la luz. Sentí un nudo en la garganta. Aquel viejo misionero, que había creído en mí cuando todos me rechazaron, ya estaba en casa del maestro. Sonreí con tristeza y respondí: entonces seguimos el mismo camino, solo que él llegó antes. El muchacho asintió, y juntos miramos el horizonte, donde el sol se despedía en una llama dorada. Esa noche, recostado bajo las estrellas, entendí que la promesa se había cumplido. El hombre que un día vagó perdido en busca de agua ahora caminaba llevando ríos invisibles dentro de sí. No había templo, ni altar, ni púlpito. Solo el desierto, mi eterno maestro, y la certeza de que la luz seguía viva en cada mirada, en cada gota, en cada alma dispuesta a creer. Dicen los nómadas que el desierto nunca olvida los pasos de los que lo amaron. Que la arena guarda sus huellas, aunque el viento las borre a los ojos de los hombres. Yo creo que es verdad. Porque cada vez que el sol amanece sobre las dunas de Okeechobee, siento que algo dentro de mí sigue caminando, guiado por la misma voz que me salvó hace tantos años. Los años pasaron sin prisa. Mi barba se volvió blanca como la sal del oasis, mis manos se llenaron de grietas, y mis ojos, aunque cansados, seguían buscando la luz. Nunca volví a mi tribu, supe que algunos me daban por muerto, otros me consideraban una leyenda. Pero eso ya no importaba. Mi hogar no era una tienda de tela, sino el horizonte. Cada tanto, jóvenes viajeros venían a buscarme. Decían haber escuchado historias sobre un hombre de luz que caminaba entre los nómadas, ofreciendo agua y palabras de esperanza. Algunos pensaban que era un mito, otros, un sabio. Yo los recibía con té y silencio. Un día, uno de ellos, un muchacho bereber de mirada inquieta, me preguntó: ¿por qué sigues aquí, Yusef? Has visto tanto, has sufrido tanto, ¿por qué no te detienes? Sonreí. Porque la luz que me encontró no me dejó en paz. No se puede callar lo que transforma el alma. Le conté entonces todo, desde el principio, la tormenta, el odre, el hombre de luz, las palabras que cambiaron mi destino. Mientras hablaba, el muchacho lloraba sin esconderse. Cuando terminé, me dijo con voz temblorosa: yo también tengo sed de esa luz. Aquella frase, tan sencilla, tan verdadera, me atravesó como una lanza dulce. Era la misma que había resonado en mi interior años atrás. La misma sed que me llevó a buscar. Esa noche, bajo un cielo sin luna, oramos juntos. No hubo fuego ni cantos, solo el silencio del desierto y el susurro del viento. Le hablé de Jesús, del perdón, del amor que no exige pureza para acercarse, sino que la regala. El joven bebió del odre, y en sus ojos vi el mismo reflejo que vi en el mío aquel primer día, la chispa del despertar. Con el tiempo, supe que aquel muchacho llevó la historia a otros pueblos, y que los oasis del sur comenzaron a llenarse de murmullos sobre el agua viva que no se agota. Algunos me buscaban para confirmar la leyenda, pero yo ya no era el protagonista. El verdadero protagonista era él, el hombre de luz, el Cristo que había cruzado las arenas para rescatar a un hombre perdido. Mi cuerpo comenzó a debilitarse. Las caminatas se hicieron más cortas, el sol más pesado. Pero no sentía miedo. Cada paso era una despedida dulce. Una tarde, encontré un pequeño pozo junto a una duna solitaria. Me senté a su lado y observé cómo el viento movía la arena en remolinos suaves. Bebí un sorbo del odre, aún lleno, aunque llevaba días sin llenarlo, y su sabor fue distinto, más profundo, más sereno. Comprendí que era el último. El cielo se tiñó de oro. Cerré los ojos y oré una vez más. Señor, mi viaje termina donde comenzó. Gracias por encontrarme cuando estaba perdido.
Gracias por convertirme en testigo de tu luz. Si mis pasos sirvieron para guiar a uno solo hacia ti, entonces mi vida valió la pena. El viento se detuvo por completo. Por un instante, el desierto quedó inmóvil. Sentí un calor suave en el pecho, una claridad que no venía del sol. Y lo vi. El hombre de luz estaba frente a mí, igual que la primera vez. Pero esta vez no traía un odre, sino una sonrisa. Ven, me dijo. Tu sed ha terminado. Entonces comprendí, no moría, solo regresaba a la fuente. Dicen los viajeros que, tiempo después, encontraron mi cuerpo junto al pozo, con una sonrisa tranquila y una cruz tejida entre los dedos. Junto a mí, el odre, todavía fresco. Los nómadas que pasan por allí cuentan que en las noches de calma, una luz suave se mueve sobre las dunas, como un hombre caminando bajo el cielo. No todos la ven, pero los que la ven, dicen que el aire huele a menta y lluvia. Y cuando alguien pregunta quién fue ese hombre, los viejos responden: fue Yusef Ben Kalim, el que tuvo sed y encontró la luz. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios. Yo también tengo sed de esa luz. Tu palabra será una oración más en el viento del desierto, un eco de fe que sigue recorriendo el mundo. El invierno llegó con un frío intenso. Las montañas se cubrieron de nieve y el aire olía a humo y leña húmeda. En la casa de Miriam, el fuego ardía sin descanso. Las noches eran largas, pero llenas de historias. Mujeres de distintos pueblos venían en silencio, algunas caminando durante horas por senderos nevados. Nadie las obligaba a venir, era como si una fuerza invisible las guiara. Ya no me escondía. Aunque mi nombre seguía prohibido en mi aldea, me presentaba como Leila de la Cueva. Era el lugar donde mi alma había nacido, y ahora también era mi señal de esperanza. Una tarde, mientras preparábamos pan, llegó una joven llamada Samira. Tenía apenas 17 años y llevaba los ojos hinchados de tanto llorar. Contó que su hermano había sido ejecutado por haberse negado a tomar las armas. Ella había quedado sola, sin casa ni familia. Miriam la abrazó sin preguntar más. Aquí tendrás techo, pan y amor, dijo con suavidad. Esa noche, Samira se sentó junto al fuego y me miró con curiosidad. Dicen que viste una luz, susurró. ¿Es verdad? Asentí. La vi, y esa luz me llamó por mi nombre. No era como la del sol ni como la del fuego. Era una presencia que te envuelve sin quemarte. ¿Y no tuviste miedo? Sonreí. Sí. Pero el amor era más grande que el miedo. Ella bajó la mirada. Yo también quiero ver esa luz. Le tomé las manos. No necesitas verla con los ojos, Samira. Solo tienes que abrir el corazón. Él ya está contigo, aunque aún no lo notes. En ese instante comprendí que mi fe no era solo mía. Lo que había vivido en secreto se estaba multiplicando como el pan sobre la mesa. Cada palabra compartida, cada abrazo, cada oración sencilla encendía una chispa en otra alma. Con el tiempo, formamos un pequeño grupo. Nos reuníamos en el bosque, a la orilla del río, donde nadie nos escuchaba. Allí leíamos el Evangelio, cantábamos con voz baja para que el viento llevara nuestras notas sin delatarnos. A veces, cuando la luna se reflejaba sobre el agua, sentíamos que no éramos solo nosotras, había una presencia más, invisible, que nos acompañaba. Una noche, mientras todas dormían, salí al exterior. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban como miles de ojos atentos. Me arrodillé y lloré. No de tristeza, sino de gratitud. Gracias, Jesús, susurré. Porque me diste hermanas cuando había perdido a mi familia. Gracias porque tu voz sigue viva en mí. De pronto, escuché pasos a mis espaldas. Era Miriam. ¿No puedes dormir?, preguntó, envolviéndose en su manto. Negué con la cabeza. A veces me pregunto por qué yo. No soy sabia ni fuerte. Miriam sonrió. Porque Dios no busca lo fuerte, sino lo dispuesto. Tú dijiste sí cuando todos esperaban que callaras. Sus palabras me hicieron recordar el momento en la cueva, cuando la voz me llamó por mi nombre. Tal vez eso era lo que significaba seguir a Jesús, decir sí cada día, incluso cuando el miedo vuelve a tocar la puerta.
Al día siguiente, decidimos subir a las colinas para visitar a un anciano cristiano que vivía aislado. Lo llamaban Padre Elías. Había escuchado de nosotras por viajeros del valle y quiso conocernos. Su casa era pequeña, de piedra y madera, con una cruz tallada sobre la puerta. Nos recibió con una sonrisa cansada y ojos que parecían ver más allá de lo visible. «Bienvenidas, hijas», dijo. «He orado por ustedes. Sé que el Señor está haciendo algo grande en estas montañas». Esa tarde hablamos durante horas. Le conté mi historia desde el principio, la familia, la cueva, la visión. Él escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos. Cuando terminé, puso sus manos sobre mi cabeza y oró. «Señor Jesús, bendice a esta hija que has llamado por su nombre. Que su voz sea semilla en esta tierra árida». Sus palabras me estremecieron. Sentí una corriente cálida recorrerme desde los pies hasta el pecho. Supe que el fuego que me había tocado en la cueva seguía vivo, y ahora empezaba a encender otros corazones. Pasaron los meses, y lo que había comenzado como un refugio secreto se transformó en una pequeña comunidad. No teníamos templo ni campanas, pero nuestras voces eran suficientes. Nos reuníamos en las madrugadas, cuando el valle aún dormía, para cantar himnos suaves que aprendíamos de memoria. Algunas veces, los ecos se perdían entre los pinos, como si el bosque entero orara con nosotras. Las mujeres que venían traían historias de dolor, abandono, abusos, hambre, miedo. Pero en poco tiempo, esas lágrimas se convertían en sonrisas. La luz que había visto en la cueva ahora se reflejaba en sus rostros. Y comprendí que ese era el milagro más grande, no una visión, sino una transformación silenciosa, profunda y real. Una mañana, mientras preparábamos pan, Samira se me acercó. «Leila, soñé con el río», me dijo. Vi una corriente de agua limpia que bajaba desde la montaña y dentro de ella brillaban piedras doradas. Sonreí. «Es la promesa», respondí. «Jesús dijo que el que cree en él tendrá ríos de agua viva dentro de sí». Ella asintió, con los ojos llenos de asombro. «Entonces es verdad, lo que sentimos no es solo consuelo, es vida». Esa misma tarde, llegó un viajero desde la ciudad de Trípoli. Venía buscando a la mujer que hablaba del amor de Isa. Lo recibimos con cautela. Llevaba una túnica oscura y una barba descuidada. Cuando me vio, se inclinó ligeramente. «Me llamo Karim», dijo. «He oído que tú has visto al profeta de la misericordia». «No solo lo vi», le respondí. «Él me habló. Y cambió todo lo que soy». Karim guardó silencio un momento. «Yo también lo busco», dijo al fin. «Desde niño lo he sentido cerca, pero nadie me enseñó a conocerlo. Si me permites quedarme, quiero aprender». Lo aceptamos con gratitud. Pronto se convirtió en un hermano para todas. Era hábil para reparar herramientas, encender fuego y conseguir provisiones. Pero lo que más nos conmovía era su fe sencilla, cada palabra de Jesús lo hacía llorar. Con el tiempo, Karim y Samira comenzaron a enseñar juntos a los niños de los pueblos cercanos. Les hablaban del amor, del perdón, de un Dios que no castigaba sino que abrazaba. Los pequeños repetían frases del Evangelio mientras jugaban a orillas del río. Era como si el valle mismo empezara a cantar. Pero sabíamos que no podíamos relajarnos demasiado. Había rumores de que los líderes religiosos del norte estaban buscando a los cristianos ocultos entre las montañas. Una tarde, Miriam nos reunió a todos. «Hijos», dijo con voz grave, «el amor no siempre será entendido. Si vienen por nosotros, recuerden, la verdad no se defiende con miedo, sino con mansedumbre». Sus palabras quedaron grabadas en mi corazón. Esa misma noche, el viento cambió. Sopla con fuerza desde el este, trayendo un olor a humo. Desde la colina, vimos un resplandor anaranjado. Una de las aldeas cercanas ardía. Los rumores eran ciertos, estaban buscando a los conversos. «Debemos escondernos», dijo Karim. «No», respondí. «Si huimos ahora, sembramos miedo. Lo que debemos hacer es orar». Nos reunimos todos en círculo, en medio del bosque. El fuego de las aldeas se reflejaba a lo lejos, pero en medio de esa oscuridad, nuestras voces se unieron. No pedimos protección, sino valor.
Mientras orábamos, una luz tenue, la misma que había visto en la cueva, se filtró entre los árboles. No era la luna. Era otra vez él. Sentí su presencia envolviéndonos, calmando el temor. Mi paz les dejo, resonó dentro de mí, sin palabras. Y así, aunque el peligro era real, una certeza aún más fuerte nos sostuvo: la luz nunca se apaga donde hay amor verdadero. Al amanecer, las aldeas habían quedado en silencio. Nadie vino por nosotras esa noche. El fuego del valle se había extinguido, pero el fuego del espíritu seguía ardiendo en nuestros corazones. Supe entonces que el milagro de la cueva no era una excepción. Era solo el principio de una historia que seguiría creciendo, una vida encendida por la voz que una vez me llamó por mi nombre.